Hoy nos sumergiremos en la narrativa completa de la Biblia, explorando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde el relato de Adán en el jardín del Edén hasta el sacrificio de los discípulos de Jesús. Este video promete transformar tu comprensión. Al concluir, experimentarás un cambio significativo y desarrollarás un profundo amor por la palabra de Dios. Sin duda, este impacto solo se materializará si permites que la palabra de Dios penetre en tu corazón. Si encuentras dificultades para entender la Biblia, este video te brindará la claridad que necesitas. Después de absorber la enseñanza presentada, estoy seguro de que experimentarás un crecimiento edificante y serás iluminado por las Escrituras. Todo lo compartido aquí se basa en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. En los albores del tiempo, antes incluso de que el principio tuviera inicio, solo existía Dios. Su existencia es eterna, sin origen ni fin. Él es el origen de todo, el Creador Supremo que nunca fue creado. Dios es el Padre de la eternidad y este atributo exclusivo le pertenece. En el principio creó los cielos y la tierra en un acto de soberanía divina. En el sexto día, Dios dio vida al hombre, creándolo a su imagen y semejanza. Así nacieron Adán y Eva, seres perfectos, puros e inocentes, viviendo en comunión plena con Dios en el hermoso jardín que Él había creado. Estos primeros seres humanos fueron designados como mayordomos de la creación divina. Sin embargo, la caída en el pecado marcó un cambio irreversible. Adán y Eva, seducidos por la tentación, desobedecieron a Dios, precipitando a toda la humanidad en un abismo de depravación total. Todos estábamos en Adán y la mancha del pecado se extendió por la raza humana. Adán y Eva engendraron a dos hijos, Caín y Abel. La envidia llevó a Caín a convertirse en el primer homicida y fratricida de la historia al matar a su hermano Abel. A pesar de esta tragedia, nació otro hijo, Set, de quien surgiría una descendencia santa que buscó la comunión con Dios. A medida que la historia avanzaba, la maldad y la violencia llenaron la tierra, llevando a Dios a tomar una decisión radical. Sin embargo, entre la corrupción, un hombre justo llamado Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Dios derramó su juicio sobre la humanidad a través de un diluvio, pero Noé y su familia fueron salvados en un arca construida según las instrucciones divinas. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos hijos y sus respectivas esposas se convirtieron en el punto de partida para recomenzar la humanidad. Así, Dios mediante Noé inició una nueva fase para los diversos pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas. Cam fue el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, mientras que Jafet se convirtió en el tronco de las naciones europeas. Dios, en su sabiduría y soberanía, trazó un nuevo comienzo para la humanidad a través de este evento trascendental. Después de los acontecimientos mencionados, Dios, en su plan divino, eligió a una familia específica para formar el pueblo que sería el instrumento para llevar al mundo al Mesías prometido. Este momento crucial comenzó cuando Dios llamó a Abraham, quien provenía de los caldeos. Sin titubear, Abraham dejó su tierra natal y a su parentela, convirtiéndose en un peregrino de la fe. En su viaje, erigió altares a Dios en cada lugar por donde pasaba. La historia continuó con Abraham y también se involucró su sobrino Lot, quien eventualmente llegó a ser el padre de 2 naciones.
los amonitas y los moabitas. Cuando Abram dejó la ciudad de Harán, tenía 75 años y fue entonces cuando Dios le hizo una promesa significativa. Le aseguró que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que a través de él sería padre de una nación numerosa. Además, en esa descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, Abram y su esposa Sarai esperaron 11 años sin que la promesa divina se cumpliera. En un momento de duda, Sarai dejó de creer en la promesa de Dios y en un intento por cumplirla por sus propios medios, entregó a su sierva Agar a Abram. De esta unión nació Ismael, quien llegó a ser el padre de una nación numerosa. El pueblo árabe, que históricamente ha sido un enemigo del pueblo de Israel. No obstante, cuando Abram tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo. Esta vez le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Dios le aseguró que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Aunque la promesa incluía la abundancia, también reveló que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Este episodio marcó un nuevo capítulo en la historia de la relación entre Dios y su pueblo elegido. Dios continuó guiando la historia de su pueblo y en un momento crucial cambió el nombre de Abram, de gran padre, a padre de una nación numerosa. Esta modificación se llevó a cabo mientras el hijo de la promesa aún no había nacido. Abram, con 100 años, y su esposa Sarai, con 90 años, finalmente experimentaron el cumplimiento de la promesa divina con el nacimiento de Isaac. Isaac, a su vez, se casó con Rebeca, quien inicialmente era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue curada y dio a luz a 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel en un encuentro divino, se convirtió en el padre de los israelitas. La descendencia de Jacob creció notablemente, con 12 hijos y una hija. A través de su hijo José, quien fue el penúltimo en nacer, la familia de Jacob se trasladó a Egipto, donde se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil. A pesar de comenzar con tan solo 70 personas, la descendencia de Jacob se multiplicó de manera asombrosa durante los 400 años que permanecieron en Egipto. La narrativa da un giro dramático cuando, liderados por Moisés, los descendientes de Jacob, ahora conocidos como el pueblo de Israel, salieron de Egipto. La peregrinación hacia la tierra prometida, que debería haber tomado 3 meses, se extendió a 40 años debido a la incredulidad del pueblo. 12 espías fueron enviados para explorar la tierra prometida, pero 10 de ellos regresaron con un informe pesimista, desencadenando la desconfianza y el amotinamiento contra Dios y Moisés. La resistencia del pueblo ante los desafíos de la tierra prometida provocó el castigo divino. Ante la presencia de gigantes en la tierra, el pueblo se sintió como saltamontes y subestimó el poder de Dios. En consecuencia, Dios condenó severamente a esa generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los 2 espías que confiaron en Dios, entraran en la tierra prometida. Los israelitas vagaron en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que los espías exploraron la tierra. El desierto se convirtió en un vasto cementerio, donde pereció toda esa generación, excepto los 2 hombres que confiaron en la fidelidad divina. Después de los 40 años de peregrinación por el desierto, se abrió un nuevo capítulo en la historia de Israel,
con 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. A pesar de los esfuerzos de Josué, aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, un siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado divino y una capacitación extraordinaria. Tras la muerte de Josué, comenzó una fase de 330 años conocida como el período de los jueces, caracterizado por un gobierno teocrático. Este tiempo fue marcado por una gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. En este periodo, el pueblo de Israel, debido a la dureza de su corazón, se entregó a la rebelión y la idolatría, lo que resultó en la opresión por parte de numerosos enemigos. En respuesta a esta situación, Dios levantó líderes destacados como Gedeón, Jafté, Sansón y Samuel. Después de este largo periodo, el deseo del pueblo de Israel de tener un rey se materializó, y Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó durante 40 años, comenzando humildemente, pero cayendo en la soberbia, la crueldad y la rebelión. Después de él, David reinó durante otros 40 años, trasladando la capital de Hebrón a Jerusalén. A pesar de sus graves pecados, David fue conocido como un hombre según el corazón de Dios, quien se arrepintió y recibió el perdón divino. Tras la muerte de David, su hijo Salomón asumió el trono por 40 años. Pidió sabiduría a Dios y se destacó por su riqueza y éxito. Construyó el templo de Jerusalén y experimentó un periodo de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus numerosas esposas, Salomón se alejó de Dios en su vejez, cayendo en la idolatría. Así, la historia del Reino Unido de Israel abarcó 120 años, con Saúl, David y Salomón enfrentándose a distintas tentaciones y desafíos. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Estos eventos marcaron una serie de lecciones sobre la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios en la historia de Israel. Dios atendió el deseo arraigado en el corazón del pueblo, otorgándole reyes para gobernar. Sin embargo, la elección imprudente del pueblo tuvo consecuencias amargas después de la muerte de Salomón. El reino se dividió cuando su hijo Roboam rechazó considerar el clamor del pueblo para aliviar las cargas fiscales abusivas. El esplendor, la ostentación y el lujo del gobierno de Salomón eran sostenidos por los esfuerzos de los trabajadores, quienes, asfixiados por impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de poder para exigir cambios. Al no lograr éxito en sus reclamos, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y decidieron seguir a un nuevo líder, Jeroboam I. Esta acción marcó el inicio del Reino del Norte, con Samaria como su capital. A lo largo de 209 años, este reino experimentó cambios dinásticos, con 19 reyes provenientes de 8 linajes diferentes. Curiosamente, ninguno de estos monarcas demostró ser piadoso, ya que todos se apartaron de la senda de Dios y siguieron los caminos trazados por Jeroboam I. Este líder, temiendo que sus súbditos fueran a Jerusalén para adorar en el templo, tomó decisiones políticas manipuladoras al utilizar la religión con fines políticos. Jeroboam I temía que la conexión espiritual con Jerusalén pudiera atraer a sus súbditos y comprometer así su lealtad política hacia los reyes de Judá. Así, el Reino del Norte se sumió en un periodo prolongado de desviación espiritual y decadencia moral bajo el liderazgo de gobernantes que priorizaban sus intereses políticos sobre la obediencia a Dios. Jeroboam I
tomando decisiones que conducirían a una espiral descendente espiritual, optó por erigir templos en el Reino del Norte, ubicados en Betel, Gilgal y Berbé. En estos santuarios colocó un becerro de oro, instigando al pueblo a adorarlo como si fuera un dios mismo. Trágicamente, los 19 reyes que sucedieron a Jeroboam en el Reino del Norte siguieron este camino, todos ellos caracterizados por su impiedad y perversidad. Ninguno de ellos buscó sinceramente a Dios. En medio de esta decadencia espiritual, el Señor, en su misericordia, levantó profetas para denunciar los pecados, tanto de los reyes como de los profetas convenientes y los sacerdotes sobornados por dinero. En ese tiempo, Dios suscitó a valientes profetas como Amós, Oseas y Miqueas. Estos mensajeros de la verdad confrontaron audazmente las desviaciones de la nación, desde los palacios hasta las chabolas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Denunciaron la corrupción política y elevaron su voz contra una religión prostituta que había contaminado la adoración genuina. Con valentía, Amós, Oseas y Miqueas lanzaron un libelo acusatorio en nombre de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido. Su mensaje no solo se limitó a la esfera política, sino que también abordó la injusticia social y la opresión económica que plagaban la nación. A pesar de sus esfuerzos, los llamados al arrepentimiento cayeron en oídos sordos, ya que la nación persistía en su camino de rebelión y desobediencia a Dios. En el reinado de Acab, la propagación de la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se intensificó en Israel, impulsada por la influencia de su esposa Jezabel. En respuesta a esta apostasía, Dios levantó al profeta Elías, quien se destacó por desenmascarar a la falsa divinidad pagada y desacreditar la credibilidad del abominable ídolo. A pesar de los valientes esfuerzos de Elías, la nación continuó sumida en la adoración de Baal. En este contexto, Dios también llamó a Eliseo para suceder a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso en el Reino del Norte. Sin embargo, la ostentación de Israel en no escuchar la voz de Dios llevó a consecuencias devastadoras. El Señor, en su juicio, utilizó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria como instrumento de su ira contra la nación. Asiria, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario, practicaba brutalidades y atrocidades al conquistar pueblos. Al entrar en ciudades o villas, dejaba cuerpos mutilados y apilaba cabezas en las puertas de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Después de llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando así una gran amalgama racial. Este acto estratégico tenía la intención de debilitar el potencial de existencia de la nación, ya que la diversidad racial podía generar divisiones. Surgió así un pueblo híbrido en Israel, conocido como los samaritanos, quienes se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Judá. Esta mezcla racial y la hostilidad subsiguiente entre judíos y samaritanos dejaron una marca duradera en la historia del antiguo Israel. El reino del sur, conformado por las tribus de Benjamín y Judá, experimentó un periodo gobernado por 20 reyes, muchos de los cuales fueron piadosos, entre ellos Asa, Josafat, Ezequías, Osías, Jotán, Joás y Josías. Cuando un rey virtuoso ascendía al trono, la nación florecía tanto económicamente como en aspectos morales, sociales y espirituales.
cumpliendo la profecía de que el Mesías surgiría de la casa de David. En el reino del sur solo gobernó una dinastía. Para comunicarse con el pueblo de Judá, Dios levantó diversos profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, a pesar de las advertencias divinas, la nación se corrompió profundamente al ignorar la voz de Dios. En consecuencia, Dios aplicó disciplina enviando al ejército babilónico, entregando a Judá en manos de sus enemigos. Esto condujo al cautiverio babilónico, donde el pueblo de Judá fue llevado, cumpliéndose así la profecía dada por Dios a Jeremías. La duración del reino del sur, conocido como Judá, fue de 345 años. Después de 2 invasiones por parte de Nabucodonosor, Jerusalén fue invadida, su glorioso templo destruido y el pueblo llevado al cautiverio. Este periodo de humillación y exilio duró 70 años, tal como había profetizado Jeremías. Durante el periodo de cautiverio babilónico, Dios elevó a profetas notables como Jeremías, Ezequiel y Daniel. Este tiempo de exilio sirvió como un proceso de purificación para el pueblo judío, llevándolos a abandonar la idolatría que había sido una constante fuente de alejamiento de Dios. Además, surgieron las sinagogas como lugares de reunión para el estudio de las Escrituras y la oración. Después de un tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá experimentó su regreso a la tierra prometida. Babilonia ya había caído ante el imperio medo-persa, y Ciro, predicho por Dios 2 siglos antes de su nacimiento, fue instrumental en la liberación del pueblo judío. Ciro permitió y facilitó el retorno de los judíos a la tierra de Canaán. El regreso se llevó a cabo en 3 etapas, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Zorobabel lideró la reconstrucción del templo. Esdras se destacó en la enseñanza de la ley y Nehemías desempeñó un papel crucial en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, así como en la reestructuración política y espiritual del pueblo. Sin embargo, tan pronto como comenzó la reconstrucción del templo, surgieron desafíos significativos. Los samaritanos astutamente intentaron unirse al proyecto con la intención de desestabilizar la obra desde adentro. Cuando su propuesta de colaboración fue rechazada, pasaron a la amenaza y finalmente escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el imperio medo-persa. Esta acusación resultó en una nefasta persecución que paralizó la obra del templo durante aproximadamente 20 años. Durante este periodo, el pueblo judío se relajó en su celo por la casa de Dios y se enfocó en sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus casas personales en detrimento de la casa de Dios, que yacía en ruinas. Este lapso de complacencia evidenció la necesidad de un despertar espiritual y un retorno al compromiso con la obra divina. En ese periodo, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes a través de sus mensajes llamaron al pueblo al arrepentimiento. Este llamado tuvo un impacto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y regresó con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Este acto marcó un gran despertar espiritual, generando una reorganización en las familias y en el sacerdocio, así como un retorno de todo corazón a Dios. Sin embargo, alrededor de 100 años después, una nueva generación surgió y la espiritualidad del pueblo se deterioró. Aunque continuaban yendo al templo y realizando sacrificios, ya no honraban a Dios con sinceridad. Ofrecían animales ciegos, enfermos y lisiados en holocausto, despreciando la mesa del Señor y considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron, abandonando la enseñanza de la palabra de Dios, y las familias se vieron profundamente afectadas. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse
llegando incluso al divorcio. El pueblo perdió la fe en la capacidad de Dios para juzgarlos, lo que resultó en la relajación en la devolución de los diezmos. Aunque seguían asistiendo al templo, estaban alejados de Dios. En ese contexto, Dios levantó al profeta Malaquías para instar al pueblo al arrepentimiento. Con el mensaje de Malaquías se cerró el Antiguo Testamento alrededor de 400 años antes de Cristo. Este periodo posterior, conocido como el periodo interbíblico o periodo del silencio profético, fue testigo de la escritura de libros históricos religiosos no canónicos, los llamados libros apócrifos. Además, se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando lugar a la versión conocida como la Septuaginta. Durante estos 400 años, el imperio medo-persa cayó ante el imperio griego de Alejandro Magno, quien a pesar de su muerte prematura a los 33 años, dejó un impacto duradero al expandir su imperio y difundir la cultura helenística y la lengua griega. Esta difusión resultó ser instrumental, más tarde, para la rápida propagación del Evangelio sin fronteras. Tras la muerte de Alejandro, su reino fue dividido entre 4 generales, destacando el dominio de los ptolemaicos egipcios y los seleucidas sirios, quienes constantemente estuvieron en conflicto. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más videos como estos. Ahora sí, continuemos. En aquel tiempo, Israel experimentó el dominio de diferentes poderes, desde Antíoco Epífanes hasta los romanos. Antíoco Epífanes, en un acto de ultraje hacia los judíos, sacrificó un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, una abominación para el pueblo. Este evento marcó el inicio de la guerra de los Macabeos, liderada por Judas Macabeo, quien, tras un prolongado derramamiento de sangre, logró la victoria. Sin embargo, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos asumieron el control de Israel. Herodes el Grande, un hábil administrador, sucedió en el poder. Herodes llevó a cabo notables proyectos, ampliando y embelleciendo el templo de Jerusalén, construyendo el puerto de Cesarea para impulsar el comercio internacional y facilitar los viajes de misioneros alrededor del mundo. Además, erigió la fortaleza de Masada y numerosos palacios y fortalezas. A pesar de sus logros, Herodes el Grande era un hombre inseguro y violento. El temor constante de perder su trono lo atormentó a lo largo de su vida. Contrajo matrimonio en 10 ocasiones y tuvo muchos hijos. Su matrimonio con Mariamna, de la nobleza, lo llevó a cometer actos despiadados al ordenar la matanza de todos los nobles de su familia por miedo a perder el trono. Incluso, a petición de su suegra, normó a Arquelao, su sobrino de apenas 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, al notar que Arquelao ganaba la simpatía del pueblo, Herodes lo mandó a matar. Su suegra, temerosa por su vida, huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios para perseguirla y ejecutarla. Estos eventos reflejan la turbulencia y la crueldad que marcó el reinado de Herodes el Grande, a pesar de sus notables logros en el desarrollo y embellecimiento de la región. Después de ser llamado a Roma por sus atrocidades, César Augusto ordenó a Herodes el Grande que se presentara ante él. Antes de emprender el viaje, Herodes tomó medidas extremas para asegurar su posición en el trono. Por temor a conspiraciones en su ausencia, mandó matar a su esposa Mariamna. Además, al enviar a 2 de sus hijos a Roma para estudiar, maquinó el estrangulamiento de ambos, creyendo que su hermana Salomé, que enseñaba que regresarían más preparados para asumir el trono, sería la clave para la sucesión. Antes de morir,
Herodes hizo jurar a Salomé que al menos un noble de cada familia de Jerusalén sería asesinado durante su funeral para garantizar lamentos y llanto. Este era el mismo hombre que se inquietó al enterarse por los magos acerca del nacimiento de un niño en Judea, destinado a ser el rey de Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, reinó sobre Judea, Samaria y Edom. Sin embargo, su gobierno fue desastroso y los judíos, cansados de su tiranía, solicitaron a los romanos que lo destituyeran. Como respuesta a los problemas continuos en Judea, Roma instaló un procurador o gobernador romano en la región. Así, los romanos comenzaron a gobernar directamente sobre Judea, siendo Poncio Pilato el gobernador en ese momento. Este cambio marcó el inicio de la administración romana en la región, con Pilato asumiendo el papel de gobernador durante un periodo crucial en la historia de Judea. En medio de la desoladora situación estatal y política, donde el pueblo elegido de Dios se encontraba sometido al odioso dominio de los herodianos y a la esclavitud bajo el yugo romano, surgió una esperanza política como nunca antes. Era un clamor por el Mesías, una anhelada liberación y redención de la servidumbre impía que oprimía al pueblo. Fue en ese contexto, en la plenitud de los tiempos, que Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías bíblicas. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Jesús vivió entre nosotros lleno de gracia y verdad, vistiendo la piel humana, calzando las sandalias de la humildad, pisando nuestra tierra, compartiendo nuestro pan, bebiendo nuestra agua y experimentando nuestro dolor. Lloró nuestras lágrimas y en un acto sublime de sacrificio cargó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados. Su resurrección gloriosa, luego de su sacrificio, se convirtió en la fuente de nuestra justificación ante Dios. Tanto la cultura helenística como la romana contribuyeron a la venida del Mesías al mundo. En este crisol de influencias culturales, la historia de Jesús se desarrolló, llevando consigo la promesa de redención y salvación para la humanidad. En medio de la opresión política y la búsqueda de liberación, Jesús se erigió como el Mesías esperado, ofreciendo una esperanza eterna que trascendía las limitaciones terrenales y unificaba a judíos, griegos y romanos en la narrativa redentora de la fe cristiana. En el tiempo en que Jesús nació, Palestina estaba sometida al dominio de Roma, y la persecución de Herodes el Grande obligó a José y María a huir con el niño Jesús a Egipto. Permanecieron allí hasta la muerte del impío rey, momento en el que regresaron y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Fue en este lugar que Jesús creció como el hijo de un carpintero. A la edad de 30 años, Jesús inició su ministerio público después de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes había venido a salvar. Durante su bautismo, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y la voz del Padre resonó proclamando: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para comenzar su ministerio. Del Jordán, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo fue tentado por el diablo en 3 ocasiones. Sin embargo, Jesús resistió cada asalto utilizando la espada del Espíritu, la palabra de Dios, mientras el maligno había derribado al primer hombre en el paraíso. Fue derrotado por el segundo Adán en el desierto,
Lleno del Espíritu Santo, Jesús se dirigió hacia Galilea, llegando a Nazaret, donde pasó la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me ungió para predicar, para curar y para liberar. Jesús llamó a 12 hombres, a quienes dio el nombre de apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, aldeas y campos. Predicó en sinagogas y en el templo, al aire libre en la playa y también en hogares. Su mensaje alcanzó tanto a multitudes como a pequeños grupos, proclamando el Evangelio de salvación y el reino de Dios. Jesús, en su misión terrenal, recorrió todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el maligno. Realizó milagros asombrosos, curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, recibiendo el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es la manifestación misma de Dios en carne. Vino con una misión definida por aquellos a quienes el Padre le dio. Nació para morir y murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo afirmó con firmeza que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Su muerte y resurrección fueron parte del plan divino, no accidentes ni sorpresas. Aunque enfrentó diversos intentos de apartarlo de la cruz, Jesús marchó hacia ella con la determinación de un rey camino a su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. Consumó la obra de la redención, liberándonos. La muerte no pudo detenerlo y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre y siendo revestidos de poder. En Hechos 1:8, Jesús habla sobre la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo y establece la estrategia de acción para los discípulos: ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después del Pentecostés, la Iglesia experimentó un crecimiento asombroso en Jerusalén, pero cuando aún estaba limitada a Judea. Dios permitió una persecución que dispersó a los creyentes, llevando la palabra por donde iban y expandiendo así el alcance de la Iglesia. De manera similar, Felipe irrumpió en Samaria, derribando los muros de enemistad y proclamó el Evangelio con gran poder. El pueblo se regocijaba al presenciar las manifestaciones divinas operadas por Felipe. Este diácono y predicador no solo hablaba a los oídos, sino que también actuaba, predicando tanto con palabras como con acciones. Por medio de la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. Con la conversión de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, en el camino a Damasco, el evangelio trascendió las fronteras de Israel. Posteriormente, la iglesia gentil en Antioquía de Siria se convirtió en la madre de las misiones culturales. Luego, Bernabé y Saulo emprendieron el primer viaje misionero, recorriendo las regiones de Galacia y estableciendo iglesias en Pergé, Derbe, Iconio y Listra, donde constituyeron presbíteros. En su segundo viaje misionero, Pablo y Silas se dirigieron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto.
La expansión del Evangelio a través de estos viajes misioneros fue fundamental para el crecimiento y la consolidación de la fe cristiana en diversas regiones. La labor de Pablo y sus compañeros no solo se limitó a la predicación, sino que también incluyó la formación y organización de comunidades de creyentes, estableciendo líderes locales para fortalecer y guiar las nuevas iglesias. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió varias cartas que forman parte del Nuevo Testamento, entre ellas las cartas de los Gálatas y Corintios, así como las 2 cartas a los tesalonicenses. Durante su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Efeso, la capital de la provincia. Fue desde Efeso que escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. Éfeso, una ciudad cosmopolita con más de 300,000 habitantes, albergaba el famoso templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se establecieron iglesias en toda la provincia, incluyendo Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. En respuesta a la hambruna que afectó al mundo durante el gobierno del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, según se registra en Hechos 18:2. Pablo organizó una colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres en Judea. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, comunicó a los ancianos de Efeso que enfrentaría cadenas y tribulaciones en cada ciudad, pero no consideraba su propia vida como algo valioso en comparación con su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de partir hacia Jerusalén, Pablo escribió su epístola más robusta, la carta a los romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y colaborar con la iglesia romana. Su anhelo era ser enviado por ella hasta España, llevando el mensaje del Evangelio a nuevos lugares. Estas cartas no solo proporcionan una visión detallada de las experiencias y enseñanzas de Pablo, sino que también revelan su ferviente compromiso con la expansión del Evangelio en todas las direcciones. A pesar de llevar ayuda financiera significativa a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y posteriormente trasladado a Cesarea, donde enfrentó acusaciones durante 2 años, siendo juzgado bajo la supervisión de los gobernadores Félix y Festo. Ante la inclinación de Festo de entregarlo al Sanedrín, donde se planeaba su muerte, Pablo, haciendo uso de sus privilegios como ciudadano romano, optó por ser juzgado en Roma. Durante el viaje hacia la capital del imperio, el barco en el que viajaba con otros naufragó de manera devastadora. Sin embargo, todos los pasajeros y tripulantes fueron milagrosamente salvados, cumpliéndose así la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, a la que llegaron tras el naufragio, una víbora mordió la mano de Pablo. Aunque el veneno era letal, Dios neutralizó sus efectos y asombrosamente utilizó a Pablo para sanar a todos los enfermos de la isla. Impresionados, los malteses proveyeron a Pablo de todo lo necesario para su viaje a Roma. En la capital del imperio, Pablo permaneció bajo arresto durante 2 años, pero en una casa alquilada en lugar de una prisión. A pesar de su situación, aprovechó la oportunidad para evangelizar a la guardia pretoriana, estimular a los creyentes a trabajar y escribir cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Estas cartas, conocidas como las cartas de la prisión, no solo ofrecen valiosas enseñanzas teológicas, sino que también revelan la resiliencia y el compromiso de Pablo con la expansión del Evangelio, incluso en medio de las circunstancias más adversas. Después de su liberación de la prisión, Pablo escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución contra la iglesia pasó de ser religiosa a política.
En ese contexto, Pablo regresó a la prisión y fue encerrado en un oscuro, húmedo e insalubre sótano subterráneo. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue devastada por un incendio que duró 7 noches y 6 días. Nero, el emperador, observó el horror desde la torre de Mecenas. Cuando las llamas se extinguieron, el 70% de la ciudad estaba destruido, afectando especialmente a 10 de los 14 barrios de Roma. Los 4 restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, proporcionaron a Nero una excusa para culpar a los cristianos del incendio. Esta situación desencadenó una brutal persecución contra la iglesia. La escasez de madera por las cruces revela la cantidad de creyentes crucificados, atados a postes empapados en brea. Muchos fueron quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Desde esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella relató la llegada de su propio martirio y expresó la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando un legado bendito para las generaciones posteriores. A pesar de las persecuciones, el Nuevo Testamento se escribió en un periodo de 50 años. Los 4 evangelios, 3 de ellos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan distintas perspectivas sobre la vida de Jesús. Mateo enfatiza su papel como rey de los judíos, siendo dirigido principalmente a esta audiencia. Marcos, destinado a los romanos, destaca a Jesús como siervo mediante sus acciones más que sus enseñanzas. Lucas, dirigido a los griegos, resalta a Jesús como el Hijo del Hombre y el hombre perfecto, describiendo su vida de oración y ministerio impulsado por el Espíritu Santo. Por último, el Evangelio de Juan, escrito al final del primer siglo, refuta el gnosticismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo. Con un enfoque único, Juan presenta 7 milagros y 7 declaraciones. Yo soy, demostrando la verdadera divinidad de Jesús. También contamos con los Hechos de los Apóstoles, un relato que documenta los acontecimientos relacionados con la iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias destacaron en este avance: Jerusalén, Antioquía y Efeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. Aunque el libro de Hechos no tiene una conclusión, la historia de la iglesia continúa y nosotros somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. Además, contamos con las cartas del apóstol Pablo dirigidas a las iglesias de Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. También existe una carta enviada a los judíos que enfrentaban tentaciones debido a la persecución, conocida como la Carta a los Hebreos, cuyo autor permanece desconocido. Las cartas generales, escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, ofrecen enseñanzas y exhortaciones importantes para los creyentes. Finalmente, contamos con un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y su iglesia. Este libro fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Sabiendo todo esto, se puede decir que estas escrituras nos proporcionan una rica comprensión de la historia y las enseñanzas de la iglesia primitiva. Además, el Apocalipsis nos brinda una visión profética de la victoria final de Cristo. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, hay tiempo para arrepentirte. Él puede transformar tu futuro, quitar toda tristeza y soledad y proveerte todo lo que necesitas. Simplemente entra en tu habitación,
Cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Que Dios bendiga tu vida. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.